O sea, prestar mucha atención para aquellos que tienen problema con la vesícula a ciertos síntomas. Usted dice cuando la persona come grasa, cólicos, ¿qué otra cosa? La sensación de estar lleno, de sentirse abalonado, ¿no? No digerir bien los alimentos, sobre todo cuando hace comidas copiosas, ¿no? O sea, come un pollo a la brasa, sus helados, y el paciente termina indigestado, con dolor que básicamente va a ser en el lado derecho, nosotros llamamos en el hipocondrio derecho, ¿no? Es un dolor cólico que a veces es tan intenso que el paciente tiene que acudir a una emergencia para poder ser atendido y quitarle el dolor, ¿no? Bienvenidos a Consalud. Estamos con el doctor Miguel León Estrella. Él es médico cirujano general y flebólogo. Él es médico especialista, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital 12 de Mayo, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Flebología y Cirugía. En esta ocasión vamos a hablar de la cirugía laparoscópica, de lo que son las hernias y la vesícula. Bienvenido, muy buenas tardes. Y doctor, ¿qué significa las hernias abdominales? Muchas veces escuchamos, tengo una hernia. ¿Qué cosa es exactamente? La hernia es la presencia de un defecto de la pared abdominal, es decir, por ese defecto, por ese huequito, por decirlo así, va a salir el contenido abdominal. Puede ser intestinos, puede ser epiplon u otro contenido que va a protruir por ahí. Y eso genera dolor y a veces genera complicaciones. Ese intestino se puede estrangular, perforar y estamos a un problema serio y grave, ¿no? Es decir, la hernia no es un cuerpo extraño que nos aparece como si fuera un tumor, sino es el mismo intestino que busca un espacio para, ya no está contenido y se escapa, Se se escapa, sale, sale. porque se ha debilitado la pared abdominal, ¿no? Busca un orificio pequeño y por ahí sale, ¿no? Y ese orificio ya el paciente lo ha ido presentando con el tiempo, son ya debilidades que puede tener el paciente, ¿no? Y en el caso de la vesícula, cuando alguien sufre de la vesícula, La vesícula generalmente produce dos problemas, ¿no? Los cálculos y los pólipos, ¿no? Aparte de las neoplasias que pueden ser, pero lo más frecuente es la presencia de cálculos a la vesícula, ¿no? Que son pequeñas piedritas que se forman en la vesícula, obstruyen la salida de la bilis, ocasiona que la vesícula se distienda, genera dolor y a veces esa vesícula pues, se rompe y ocasiona ya una peritonitis biliar, ¿no? Son complicaciones que puede haber por la presencia de estos cálculos. Aparte del dolor cólico que el paciente cuando come grasas pues tiene mucho dolor y está padeciendo con los alimentos, ¿no? o sea, prestar mucha atención para aquellos que tienen problema con la vesícula a ciertos síntomas. Usted dice cuando la persona come grasa, cólicos, ¿qué otra cosa? La sensación de estar lleno, de sentirse abalonado, ¿no? No digerir bien los alimentos, sobre todo cuando hace comidas copiosas, ¿no? O sea, come un pollo a la brasa, sus helados, y el paciente termina indigestado, con dolor que básicamente va a ser en el lado derecho, nosotros llamamos en el hipocondrio derecho, ¿no? Es un dolor cólico que a veces es tan intenso que el paciente tiene que acudir a una emergencia para poder ser atendido y quitarle el dolor, ¿no? ¿Qué pruebas debería hacerse la persona para descartar esa posibilidad? Bueno, en estos casos lo más recomendable es hacerte una ecografía abdominal, ¿no? Con la ecografía abdominal es un examen sencillo que podemos nosotros realizarlos y determinar si tiene la presencia de estos cálculos a la vesícula. Lo mismo también para la hernia, ¿no? Para la hernia también la ecografía nos va a ayudar a determinar la presencia de este defecto que podamos tener, ¿no? De por sí el paciente va a decir pues que tengo un bultito que me está saliendo en el abdomen que se sale o a veces ya se sale y no se vuelve a meter, ¿no? También eso ya dependerá del tipo de paciente que En tengamos, el ¿no? caso de la hernia, doctor, usted me dice es un bultito que se sale porque ya hemos visto que es parte del intestino que se sale del perímetro abdominal, ¿no es cierto? Entonces se ve, se visualiza, se puede, al tacto es Claro, el paciente detectable. mismo refiere, ¿no? Refiere que tengo un bultito que sale y a veces desaparece o a veces se salió y está ahí, ¿no? Pero a veces se puede salir más y ya no se vuelve a meter y es cuando el paciente recién acude a veces por emergencia para ser atendido, ¿no? Bueno, y frente a estos dos problemas, ya sea que tenemos un problema con la vesícula o que tengamos una hernia, existe pues la cirugía laparoscópica, ¿no? Algo que hace 30 años no existía porque habían las operaciones convencionales, las cirugías convencionales. ¿Cuál es la ventaja y en qué consiste esta cirugía? La cirugía laparoscópica consiste en hacer un procedimiento en el cual vamos a introducir unos pequeños dispositivos, a decir como un lapicero, el diámetro de un lapicero de medio centímetro, un centímetro por el abdomen, y vamos a través de esos dispositivos introducir unas pinzas
y con eso nosotros vamos a operar por dentro, es decir, no vamos a hacer ningún corte mayor por fuera, ¿no? Y eso le da la ventaja al paciente que no requiera descanso médico mayor, no va a tener una cicatriz grande, no se va a infectar su herida, no puede hacer hernias a través de esa herida grande que tiene, el mismo dolor que tiene el paciente después de una cirugía va a ser mucho menor que una cirugía laparoscópica, el paciente rápidamente se va a reinsertar a la vida laboral, es decir, en 3, 5 o 7 días máximo ya se está trabajando habitualmente y estéticamente también pues no va a tener una mayor cicatriz, ¿no? Entonces el paciente se recupera pronto, se opera por decir hoy día, mañana está en su casa, caminando, haciendo sus cosas habituales, claro con cierta limitación, pero haciendo la mayor parte de sus actividades de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, entonces es un postoperatorio bastante sencillo, ¿no? Con casi no hay realmente complicaciones, por lo que usted refiere. Así es, ¿no? Es una cirugía, obviamente cuando esta se realiza pues en forma oportuna, cuando no es en forma oportuna, a veces a pesar que uno haga una cirugía laparoscópica va a tener que hacer un corte porque ya la situación está complicada, ¿Cuándo ¿no? no es oportuna y cuándo es complicado? Cuando tenemos, por ejemplo, problemas para identificar unos conductos en la vía biliar, el colédoco, no podemos identificar porque la vesícula está tan inflamada, todos los tejidos están tan friables, están tan en mal estado que uno no logra identificar y por seguridad del paciente uno tiene que cortar para poder identificarlo bien y sacar la vesícula porque todo esto se inflama tanto que ya las estructuras no son visibles adecuadamente, ¿no? Entonces uno tiene que hacer ya una exploración manual, ya no solamente por fuera, que es la cirugía laparoscópica. En el caso de las hernias, a veces cuando el intestino ya se estranguló, es decir, ya el intestino se puso negro, ya no recibe sangre y hay que cortar un pedazo de intestino para poder suturar el resto del conducto intestinal y así con eso el paciente se va a recuperar, ¿no? En esos casos nosotros llamamos una conversión de la cirugía laparoscópica a una cirugía abierta, ¿no? Por eso es que estas cirugías deben realizarse básicamente en situaciones de cirugía electiva, en emergencia también, pero ya tenemos un poco ese riesgo que tengamos que convertir la cirugía, ¿no? Bueno, depende mucho también del paciente, ¿no? Porque entonces tenemos que estar atentos a esos signos previos, ¿no? Primarios, para poderla tratar desde un inicio. Por lo que usted refiere, seguramente ya son casos de personas que se han dejado o han dejado que tanto la hernia o el problema de la vesícula pues avance, ¿no? Claro, yo siempre digo, el cuerpo es fisiológico, el cuerpo avisa, ¿no? Ya tengo dolor, como algo, nuevamente tengo dolor, ya el paciente debe ir a ser evaluado, ¿no? O ya de por sí noto que tengo un bultito que sale, se mete, sale, se mete, algo tiene que ser, ¿no? Entonces, no es dejarlo, ¿no? Entonces, cuando uno diagnostica eso oportunamente, pues el paciente va a solucionar su problema prontamente sin mayor complicación, ¿no? Ujú. Bueno, muy bien, entonces a estar atentos a todos aquellos problemitas que desde un inicio son tratados y pueden ser tratados con un mejor pronóstico, Claro, ¿no? La ¿no? cirugía laparoscópica da todas esas ventajas, ¿no? Quien no quisiera, antes las personas que se operaban con corte, pues se lamentan porque tienen, aparte de la cicatriz fea, a veces se abre con el tiempo y se hace una eventración, se llama esto, que es una complicación también, ¿no? Entonces hay que evitarla, ¿no? Siempre la oportunidad en salud es de mucha mejor evolución para el paciente, ¿no? Ujú. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estos alcances y ya lo saben entonces, todo lo que es la hernia, el problema de vesícula, tratado a tiempo, existe la cirugía laparoscópica, que como bien ha dicho el doctor, el postoperatorio es bastante sencillo, no quedan cortes y lo más probable es que podamos salir bien librados de ese problema. Muchísimas gracias. A usted, gracias.